Un saludo cordial, estimadas estudiantes. Bienvenidas a la semana número 13. Conforme a la planificación, la agenda determina el abordaje de lo siguiente: el impuesto a la renta. ¿Cuál es el objetivo que se pretende alcanzar? Es, en primera instancia, hacer una contextualización a nivel de conceptos, definiciones, aspectos, características que atribuyen al impuesto a la renta y, por otro lado, enfatizar la parte práctica. Es necesario hacer un recordatorio de aquellos conceptos que previamente ya fueron manejados, fueron revisados y en función de ello proseguir o dar la continuidad respectiva. Dentro de la estructura de los estados financieros figura el estado de situación financiera y también el estado de resultados integral. Dentro de lo que es el estado de situación financiera, también conocido y llamado balance general, es necesario señalar que la estructura o la composición de dicho estado financiero trae consigo tres elementos medulares o claves. En el primer caso, identificamos lo que es el activo, el pasivo y finalmente el patrimonio. Brevemente, identificamos que el activo constituyen bienes, valores y recursos que son de propiedad de la institución, de la empresa, del ente, y por tanto se constituyen como tal los recursos propios. Por otro lado, al hablar de recursos financieros, identificamos el dinero o equivalentes al efectivo que en este caso manejaríamos con la cuenta bancos. Por otro lado, también dentro de la composición de los activos figura lo que son las inversiones financieras. ¿Qué son las inversiones financieras? Es una modalidad o una forma de poder identificar o maximizar una rentabilidad a partir de un dinero o equivalentes al efectivo disponibles. En este sentido, vamos a tener, por ejemplo, el caso de acciones, las pólizas de acumulación o depósitos a plazo fijo, es decir, la adquisición de instrumentos financieros, que no es otra cosa más que papeles fiduciarios, a través del mercado de valores o en la bolsa de valores, como se conoce, y que los mismos nos permiten identificar y nos permiten justamente obtener una rentabilidad. La rentabilidad está dispuesta por la tasa de interés del caso. Por otro lado, tenemos los pasivos. Los pasivos constituyen las obligaciones, los compromisos contraídos, devenidos y que tiene que de hecho asumir la empresa, la institución, el ente determinado en función de valores que serán asumidos tanto a corto plazo como también tenemos el caso de los pasivos a largo plazo. El tema del patrimonio no es otra cosa más que la aportación que hace el accionista o el socio, perdón, que hace el accionista o el socio en función de la entrega o la dotación de bienes, valores y recursos para que la empresa pueda establecerse y pueda contar con los activos y en la medida posible constituyen, descontando las obligaciones, constituye el derecho que tiene el accionista o el socio sobre los activos de la empresa. Por otro lado, tenemos el estado de resultados o también conocido anteriormente y que de hecho en ciertos documentos, en ciertos libros, van a identificarle como estado de resultados, estado de pérdidas y ganancias. De acuerdo a la contemplación actual que determina la base normativa, normas internacionales de información financiera, la denominación es estado de resultados integral. ¿Cuál es la estructura medular y los componentes claves que están dentro de esta estructura? Es justamente los ingresos, los costos y los gastos. Cabe señalar que los ingresos pueden ser de dos tipos o de dos índoles: ingresos operativos y los ingresos no operativos. ¿Cuáles son los ingresos operativos? Los ingresos operativos son aquellos que están establecidos y que son producto de la actividad principal, del giro normal del negocio. Si la empresa es comercial, la razón de ser de la empresa comercial es abastecerse de artículos, de mercancías, de mercaderías y disponerlo para la comercialización o la reventa.
Pero no obstante a eso también podemos tener ingresos no operacionales. Por ejemplo, una nota de crédito en función de los fondos que maneja esa misma empresa en una institución financiera como un banco, como el caso de una cooperativa que lo que hace es justamente obtener un interés por los fondos, que si bien es cierto es una tasa pasiva, pero representa un ingreso para el ente. Por otro lado, tenemos los costos, se llaman costos y vamos a diferenciar con los gastos, porque los costos tienen una de las características medulares, que es la identificación de los mismos en el producto y que estos son recuperados. ¿Y cómo se recuperan? En el momento de que se establece el precio de venta al público, en el momento que se comercializa el producto, se provisiona o se presta el servicio. Por otro lado, tenemos los gastos. En cambio, los gastos no pueden ser atribuidos al producto o al servicio. ¿Qué quiero decir con ello? No puedo sumarle al valor que tiene la producción, al valor que tiene el producto destinado para la comercialización o al valor del servicio que está establecido para disponerlo en ese sentido. Entonces, por tanto, los gastos son valores que no se recuperan y al no recuperarse, ¿qué grado de afectación tiene? Al no recuperarse, los gastos vienen a disminuir los resultados brutos o la ganancia bruta que se llama. Dentro de los gastos tenemos de diversa índole, administrativos, de ventas y los conocidos como financieros. ¿Cuáles son los gastos administrativos? Son aquellos gastos o rubros, conceptos en los que la empresa incurre y que son necesarios, indispensables. Si no, yo no podría decir que puedo tener la marcha normal del negocio. Por ejemplo, para que la empresa dentro de la infraestructura en donde se encuentra operando esté habilitada, necesariamente tiene que estar dotada de los servicios básicos. Es un gasto administrativo, el servicio básico. El gerente general percibirá una remuneración, en el caso puntual de los beneficios complementarios de ley, el tema de suministros de oficina, suministros de limpieza, necesariamente se constituyen y son parte de la operatividad del negocio. Entonces, por tanto, constituyen gastos de carácter administrativo. Por otro lado, los gastos de ventas. ¿Por qué se llaman gastos de ventas? Porque están identificados para poder establecer actividades o articular actividades para que el producto llegue a ser conocido o el servicio llegue a ser conocido, para atraer clientes o potenciales clientes. Entonces, en ese sentido, los gastos de ventas vamos a tener en función de los gastos en este caso, los sueldos de los vendedores, las comisiones a los vendedores, el tema publicitario, el tema promocional. Entonces, en ese sentido, vamos a identificar esos rubros o esos conceptos dentro de gastos, en este caso, de ventas. Pero por otro lado, también tenemos los gastos financieros y recordemos y nos vamos un momentito a lo que es el estado de situación financiera. Y el segundo elemento, identificar los pasivos. Y dentro de los pasivos hay obligaciones y obligaciones en función del financiamiento al que se sometió la empresa, el ente, para poder mantener el negocio, para poder expandir, para poder crecer. Y ese tipo de financiamiento puede ser dable con instituciones financieras, así como también con terceras personas, acreedores. Entonces, en este caso particular, el tema de los gastos financieros vienen a constituirse los intereses sobre los préstamos obtenidos y sobre los cuales mantiene la obligación en función de una línea de tiempo, una tasa de interés determinada. La diferencia que se identifique, por un lado, de los ingresos, descontando los costos y a la vez los gastos que acabamos de puntualizar, nos da como resultado la utilidad del ejercicio, pero también lógicamente vamos a tener también el riesgo en donde si los ingresos son inferiores o menores a los costos y a los gastos, vamos a tener el hecho de que desencadenen lo contrario, es decir, una pérdida en el ejercicio. Toda empresa en su aspiración, lógicamente, lo que hace es manejar esa óptica de poder crecer, de poder mantenerse, de poder sostenerse. Entonces ahí vamos a identificar justamente esa idealización y en función de lo que trabaja, lo que persigue.
No obstante, también hay ciertos factores que pueden incidir, que pueden llevar a cabo frente a un resultado negativo y en ese sentido vamos a tener el caso de las pérdidas. Ahora sí vamos a adentrarnos en el tema de lo que son los impuestos. Es necesario hacer un señalamiento de todos los tipos de impuestos que se manejan y se identifican. El impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a la propiedad vehicular, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a las tierras rurales, el impuesto a las herencias, legados y donaciones. También tenemos impuestos a los ingresos extraordinarios, impuestos a los activos en el exterior, impuesto ambiental a la contaminación vehicular, impuestos redimisible a las botellas plásticas que no son retornables y el impuesto a los consumos especiales. Es necesario señalar que nuestra óptica está focalizada en hacer el abordaje del primer impuesto, impuesto a la renta. No obstante, para su debido conocimiento en términos generalizados, haré una explicación, su génesis de lo que corresponde cada otro impuesto. Impuesto al valor agregado es el impuesto que se marca en función de la transferencia de dominio de productos o de bienes de naturaleza corporal, como se llama, en función de una transacción o cuando se da una transacción, es decir, donde en efecto existe el intercambio, una compra, una venta. Y si el producto y el servicio está tarifado, está grabado con el porcentaje del IVA, adicionalmente existe la contemplación, el hecho de manejar este impuesto y de contabilizarlo y por ende también el proceso declarativo en este caso. El impuesto a la propiedad vehicular tiene que ver con un impuesto para los propietarios o dueños de un vehículo. El impuesto a la salida de divisas. ¿Qué es la salida de divisas? Es cuando usted realiza operaciones en el extranjero y paga o cancela por esas operaciones que se manejan en el extranjero. Un ejemplo notorio y palpable en este caso viene a constituirse las importaciones, ¿sí? Entonces, para usted traer un producto o servicio, sale de nuestro país el dinero, entonces a eso se llama salida de divisas. El impuesto a las tierras rurales, dentro del sector, en este caso del sector fuera del casco urbano, ¿no? Impuesto a las herencias, legados y donaciones, cuando en este caso el titular de un bien inmueble fallece, en este caso, sus herederos sus habientes necesariamente tendrán que hacer para poder hacer la posesión efectiva, adicionalmente o complementariamente para la legalización del trámite, tendrán que identificar el impuesto que corresponda sobre la cuantía o del avalúo del caso. Impuestos a los ingresos extraordinarios, impuestos a los activos que se manejen en el exterior, impuesto para el tema de la contribución con el medio ambiente, el impuesto para el tema de las botellas plásticas no retornables y el impuesto para consumos especiales. En el último apartado, el impuesto a los consumos especiales tiene que ver y figura con aquellos productos que no son consumidos por todos, sino que tienen esa característica de ser productos preferenciales. Por ejemplo, el tema de las bebidas alcohólicas, el tema del tabaco, vienen a constituirse productos de carácter especial. Y esos aplican IVA, a más del IVA, aplican también el tema de un impuesto por consumo especial. Bueno, vamos a identificar qué es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta constituye un impuesto que se grava sobre los ingresos obtenidos de diferentes fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Pueden ser fuentes provenientes de una actividad empresarial, de una actividad laboral, de una actividad en función de la generación de ingresos, como por ejemplo el hecho de disponer de un bien inmueble y arrendarlo, el tema de colocaciones de instrumentos financieros o depósitos a plazo fijo que se conoce, el tema de alguna otra actividad que esté asociada y que genere ingresos. Entonces, por tanto, vamos a hablar de lo que es la base imponible. ¿Qué es la base imponible? Para el caso de personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, existe una tablita y la tablita determina la fracción básica desgravada, es decir, lo máximo que en el año puede generar
y que estés exento del impuesto a la renta. No obstante, a partir de esta tablita existen los rangos en donde se puede identificar el sitial donde se ubica o donde se posiciona justamente esa base imponible. Pero para poder entender qué es la base imponible es un dato resultante de lo siguiente. Todos los ingresos que hayan sido captados, que hayan sido asumidos, que hayan sido manejados, que hayan sido recibidos por el contribuyente. Perdón. Entonces, estos ingresos, como ya decíamos hace un instante, si yo señalaba o situaba bajo relación de dependencia, los sueldos, los beneficios complementarios de ley, entonces, vienen a constituirse ingresos. Pero hay excepcionalidades, por ejemplo, el 13º, 14º no forma parte de la contabilización del cálculo de la base imponible. Por otro lado, también si hablamos de una actividad de emprendimiento, de comercial, de un negocio establecido, el sistema de facturación determina todas las ventas que hayan sido generadas y por tanto eso se atribuye como ingresos y sumaría a la renta global. Por otro lado, tenemos que descontar. Para llegar a determinar la base imponible es necesario descontar todos los costos y gastos deducibles. En este caso, si nosotros asociamos el primer punto bajo ingresos, bajo relación de dependencia, por un lado se reciben ingresos, pero a la par también existen descuentos en función del aporte personal para cubrir en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por tanto, eso puedo yo descontarme como funcionario, como contribuyente bajo esta óptica que canaliza ingresos bajo relación de dependencia. Vamos a situarnos en el otro punto. ¿Cuáles serían los gastos deducibles en torno a lo que es un negocio o que genera ingresos de una actividad productiva, de una actividad comercial o de un negocio determinado? Serían los costos atribuidos o manejados en función de las operaciones de compra, el tema de las facturas de compras o adquisición. Y esto da como producto o es resultante en la base imponible. Entonces, la base imponible va a ser aquel valor sobre el cual se va a establecer el cálculo para poder determinar el impuesto que se debe pagar. Por ejemplo, y aquí vamos a figurar un ejemplo, la señora Patricia Moya trabajó como enfermera en un hospital público durante el último año. Por su trabajo ganó $5,000 anuales. Ella además tiene con su familia una tienda que produjo ingresos anuales de $4,800 y varias veces durante el año cuidó enfermos particulares, un libre ejercicio profesional, por lo cual recibió $6,000. Entonces, para yo poder determinar la base imponible, yo tengo que identificar y sumar en primera instancia el dato de la renta global. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumar todos los ingresos. Ingresos de la actividad comercial, 4,800, de la tienda sostenida o mantenida bajo la figura familiar. Atendió del hecho de servicios profesionales en donde asistió a un enfermo, $6,000. Por otro lado, también bajo relación de dependencia, es decir, donde labora en un hospital, ganó $5,000. Al sumar estos tres rubros y estas tres cifras de cada caso, identificamos una renta anual que percibió de $15,800. De manera concluyente, en este primer apartado, podemos señalar de que es indispensable tener un conocimiento pleno de la base normativa que es la que constituye el referente para poder determinar y llegar a calcular de manera correcta lo que es la base imponible. Para ello, se sugiere que revisen lo que es, en este caso, el código tributario, que es lo máximo dentro de lo que es la recaudación fiscal. Por otro lado, también identificamos la LORTI, es decir, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Y finalmente, aquel reglamento que da espacio para la aplicabilidad de dicha ley.
En su apartado correspondiente, impuesto a la renta, tenemos todos los articulados correspondientes en función de las contemplaciones, de las excepciones, de la forma de cálculo y ciertas directrices para poder ejercer de manera adecuada el tratamiento de este impuesto.